Nani, bien, hermano, gracias a Dios. Ahí mañana está de cumple. Ah, caramba, qué bueno. Sí, y yo estoy con un dolor bien chévere de cólico como renal. Entonces, te podrás imaginar. Bueno, que sea el Señor haciendo, obrando allí, que dé fuerza, Amén. salud. Pastor, te está grabando y apenas está llegando la gente. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a darle gracias al Señor, al Dios todopoderoso, al Dios maravilloso, al Dios grande, el Dios bueno, el Dios que nos dirige, el Dios que nos enseña, que nos ama, que nos corrige, el Dios que hace todo en favor nuestro, porque todo lo que Él hace es bueno, que todas las cosas nos ayudan para bien. Así que damos gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús y este tiempo de enseñanza, de aprendizaje, Señor, sea a través de tu Santo Espíritu, sea para poder ver, sea para poder enseñar la palabra, lo que tú quieres que hablemos, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. A ti toda gloria y honra, Señor, en el nombre de Cristo. Bendigo, estoy cuadrando aquí. Ah, Bendigo para poder ver bien la imagen. Ok. Bueno, nos corresponde en esta noche hablar de Esther. Esta mujer fuerte, esta mujer que se atrevió a presentarse ante el rey para clamar por su pueblo. Así nosotros también nos presentamos delante de Dios cada día para clamar por nuestra nación o para clamar por nuestra congregación, no solamente las peticiones personales, sino que también le pedimos a Él por todo el pueblo del Señor. Esther pidió por el pueblo de Israel, nosotros pedimos por su pueblo, hijos de Dios. Tenemos aquí en el trasfondo histórico que Esther aparece unos 40 años después de la reconstrucción del templo y 30 años antes de la reconstrucción del muro. Aun cuando este libro aparece después de Nehemías, cronológicamente relata sucesos 30 años antes. Ya el pastor Ramón lo ha hablado, la Biblia no está escrita cronológicamente, o sea, no está escrita en el orden de los tiempos, tal y cual como se da. Entonces dice aquí que quizás Esther haya hecho posible la obra de Nehemías. O sea, por el favor del rey Asuero, cuando Esther intervino, de pronto, según este comentario, fue lo que hizo posible que fuera Nehemías a reconstruir el muro. Su matrimonio con el rey debe haber dado a los judíos gran prestigio. Es imposible calcular cuál hubiera sido la suerte de la nación hebrea sin Esther. Pues lo que relata el libro debía ser exterminio, ¿no? Si no fuera por ella, quizá Jerusalén nunca se hubiera reconstruido, hubiera sido muy distinta la historia. El libro de Esther no es una mera historia para enseñar una moraleja. Se trata de un evento histórico bien importante, el rescate de la nación hebrea de ser aniquilada en los días que siguieron al cautiverio babilónico. Si la nación hubiese sido borrada de la faz de la tierra unos 500 años antes de la venida de Cristo al mundo, esto podría haber afectado grandemente los planes de Dios y el destino de la humanidad. Aquí dice que hubiera afectado el plan de Dios, pero no que iba a acabar con el plan de Dios, porque el plan de Dios siempre se va a cumplir con uno
o con dos, o con el que él ha llamado específicamente, o con otro, pero siempre se va a cumplir. Sin la nación hebrea no podría haber Mesías, y sin el Mesías el mundo estaba perdido. El libro de Esther presenta al lector los cautivos de Israel esparcidos entre los gentiles bajo el justo juicio de Oseas, y habla de Oseas 1:9. Pero aún en secreto, amados y cuidados por Dios. Cuando está hablando del juicio de Oseas, está hablando de la época en que, bueno, Israel vivió mucho tiempo así, con su bella baja. Igual nosotros hoy en día, en un tiempo buscamos al Señor y cuando estamos bien se nos olvida la bendición del Señor, nos apartamos. Pero cuando está hablando de Oseas, está hablando tiempo de una idolatría. Y por eso es que manda a Oseas que vaya y se case con una ramera. Pero entendiendo esta ramera no es sino espiritual, que fornica porque está con otros ídolos, no entendiendo ramera como prostitución de oficio. En este libro aparece en el canon hebreo entre los 5 rollos y se ha discutido mucho sobre su canonicidad, o sea, se ha discutido si pertenece a la Biblia o no, al canon, la reunión que hicieron los teólogos para poder aprobar lo que tenemos hoy en la Biblia. Es particularmente interesante el hecho de que en Qumran se ha encontrado rastro de todos los libros del Antiguo Testamento, menos de Esther. Se piensa que como la comunidad de Qumran solo respetaba las festividades prescritas en el Pentateuco, no estaba interesada en Esther, que es la historia de la festividad de Purim, la cual no está ordenada en otra parte de las escrituras. Solo en Esther es que habla de Purim. Ahora, ¿cuál es esa comunidad de Qumran? Esa comunidad es una comunidad arqueológica donde se encuentra cerca del Mar Muerto y donde se encontraron los rollos, por eso habla de los rollos. Y eso no es más que escrituras, manuscritos, y que se encontraron allí de los tiempos bíblicos. Por eso está hablando de que en ese lugar no se encontró nada referente a Esther. Pero de la Biblia sí habla mucho de los rollos del Mar Muerto. De todas maneras, el libro de Esther ha sido considerado como canónico por el Talmud, el Concilio Judío de Jania y la comunidad judía cristiana, especialmente después del siglo I después de Cristo. Debe consignarse que la Septuaginta contiene en Esther 107 versículos que no aparecen en la Reina Valera, ni en las traducciones modernas, porque no forman parte del original hebreo. Jerónimo los agrupó como un apéndice explicando en cuál lugar del texto los había encontrado. Cuando está hablando aquí de Jerónimo, ¿quién es Jerónimo? Ya también se ha dicho, Jerónimo fue un teólogo que estudió, tradujo la Biblia al latín. Bueno, seguimos aquí. Jerónimo los agrupó como un apéndice explicando en cuál lugar del texto los había encontrado. 107 versículos. Pero cuando Esteban Lantón dividió la Biblia en capítulos y versículos, puso los versículos del apéndice de Jerónimo en forma consecutiva al final del texto original de Esther. Es decir, que entonces esos 107 versículos están juntos. En estas adiciones, que aparentemente son de origen griego, se incluye el uso del nombre de Dios, cosa que no figura en el texto hebreo, y se subraya además el carácter religioso del libro.
Entonces, ¿qué dice aquí? Que en estas adiciones que hizo aquí Esteban Lantón, él sí puso el nombre de Dios. Autor y fecha. El autor desconocido, como la mayoría de los libros que hemos visto hasta ahora. Pero hay que anotar que era alguien muy familiarizado con las costumbres de la corte persa. No existen referencias externas al libro de Esther que nos permitan ubicarlo en una fecha determinada. O sea, no hay relatos de la historia fuera de este acontecimiento que nos digan cuál fue la época de Esther. Entonces, por lo tanto, hay que seguirse por las referencias internas, por lo que habla el mismo libro de Esther. Es claro que el lenguaje corresponde al periodo persa. Además, el texto carece de toda influencia griega. Se presenta a Asuero como un gobernante del pasado, tratándosele benignamente. Parece que fue escrito antes de la dominación de los persas por Alejandro Magno. La mayoría de los eruditos identifican al rey Asuero con Jerjes o Artajerjes. Por lo tanto, se piensa que fue escrito alrededor del año 400 a.C. Al principio de la Biblia habla de Jerjes, que es el mismo rey Asuero. Dice en el 1:1 del libro de Esther: y aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, mientras estaba el rey Asuero sentado en su trono real que estaba en Susa, capital del reino. Aquí estamos viendo que está hablando de unos hechos históricos que nos confirman la autenticidad del relato como tal. Problemas de historicidad. Se señala a menudo que este libro contiene algunos aspectos que presentan problemas en cuanto a su comprobación como evento histórico. Pero como ha sucedido en otros casos, las investigaciones históricas siempre dan la razón al texto bíblico. Así sucederá cuando se sepa más de la historia de los tiempos de Jerjes o Artajerjes. La historia que nos habla y nos confirma la verdad de este relato. No es una historia como lo vamos a ver más adelante, que alguien se inventó una novela bien bonita. No, sino que la historia nos está diciendo que esto sucedió. Por otra parte, los detalles que el libro ofrece sobre las costumbres persas coinciden con lo que se conoce en la historia secular. Se sabe por otras fuentes que en Persia el rey tenía un consejo formado por 7 nobles. En el relato de Esther habla que hubo una reina antes de Esther, la reina Basti, y cuando Basti no obedeció el llamado del rey, entonces es cuando es destituida, pero para tomar esta decisión, él busca consejo. Él no lo hace de su propia cuenta, sino que él busca el parecer de otros príncipes que estaban ahí junto a él. Entonces, estas son las cosas que nos dicen. La costumbre de Persia es lo que se relata en el libro de Esther. Y como era una costumbre, entonces sí es realidad lo que estamos encontrando, lo que estamos viendo en el libro de Esther. Y nos dice Esther 1:14. Vamos a leer el 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que tenían conocimiento de los tiempos, porque así era la costumbre del rey para con todos los sabios que eran conocedores de la ley y el derecho. Está hablando de la ley de ellos, la ley de los persas, no está hablando de la ley
de los mandamientos de Moisés, de quienes los más válidos eran Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Es decir, estos 7 estaban siempre cerca al rey. No todo el mundo podía presentarse delante del rey en cualquier momento. Incluso leemos en el relato del libro cómo la reina Esther, para poder presentarse delante de él, tenía que pedir permiso, porque no todo el mundo podía entrar ante el rey. Pero estos 7 sí dicen que en todo tiempo estaban con él. La fiesta de este rey eran muy famosas, así como sus regalos. Lo que dice Esther en cuanto a que el imperio persa abarcó desde la India hasta Etiopía es correcto. Ya lo leímos aquí, que dice que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Así como también que el palacio de invierno del rey quedaba en Susa. También nos lo relata la Biblia. En aquellos días, mientras estaba el rey Asuero sentado en su trono real, que estaba en Susa, capital del reino. Los hallazgos arqueológicos que se han realizado en él confirman lo que dice el libro. A través de la arqueología se sabe la verdad de esto. Algunas características del libro de Esther. Algunos eruditos han sugerido que el relato de Esther encaja bien dentro del concepto de historia novelada. Para algunos piensan que es una historia de novela. Es decir, que el escritor tejió una trama de su fantasía, poniendo a los personajes que creó dentro del marco de una época histórica determinada. La mayoría de los creyentes, sin embargo, aceptan la autenticidad del relato de Esther, tal como se presenta en la Biblia. El libro está escrito de una manera elegante que mantiene la atención desde el inicio con sus ingredientes de intriga y suspenso. Esto es lo que hace pensar para algunos, pero ya sabemos que todos los libros de la Biblia tuvieron que pasar por una aprobación del canon. En todo caso, la intención del autor es explicar el origen de la fiesta de Purim, no hacer una biografía ni resaltar el carácter particular de los que actúan en el drama. Aquí el autor no pretende detallar de cada uno, sino en particular lo que él relata es la celebración de la fiesta, que como ya dije anteriormente, no aparece en otro libro de la Biblia. En las festividades que tiene señalada la Biblia no aparece Purim. Asuero y Vasti. El relato comienza con una serie de festividades que duraban 6 meses, no era cualquier fiestecita. Al fin de estas, Asuero hacía una fiesta para el pueblo de Susa, donde abundaba el vino. Estando el corazón del rey alegre del vino, envió por la reina Vasti para exhibir su belleza, porque era hermosa. Estaba temiendo por su dignidad, temiendo por su dignidad, desobedeció y no acudió al llamado del rey, que se enfurece y consulta qué hacer con ella. Ya vimos los 7 príncipes que tiene alrededor y él le consulta. Pero se dice que Vasti no acudió porque ya él tenía mucho vino, o sea, ya estaba embriagado. Y la iba a mostrar como un trofeo, como una pieza, tal vez palabras horribles que le dijeran los demás que estaban, porque como eran amigos del rey, podían expresarse como quisieran, y eso era lo que pretendía el rey, que la admiraran y dijeran cosas que tal vez iban a irrespetarla, iban a afectar su dignidad. Por eso ella no se presentó. El Consejo Real recomienda que se destituya a Vasti como reina,
y se ponga a otra en su lugar. Pero esto se hace por decreto. Todas estas cosas eran mediante un decreto y un decreto no podía revocarse. Ester 1 del 1 al 22. Vamos a leerlo desde el versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, imagínense, ya llevaba 7 días, mandó a Mehumán, Biztá, Jarboná, Biztá, Abatá, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti delante del rey con su corona real, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Esta práctica no era inusual para los reyes en ese entonces. Pero la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por mano de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió su furia dentro de él. Preguntó entonces el rey a los sabios que tenían conocimiento de los tiempos, porque así era la costumbre del rey para con todos los sabios que eran conocedores de la ley y el derecho. Bueno, ya vimos esto también. Él consultó con los que estaban ahí, los 7 príncipes, qué podía hacer al respecto, porque entonces toda la nación iban a respetar a los hombres en sus casas. O sea, las mujeres iban a respetar a los hombres. Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Este Mardoqueo tenía algunas responsabilidades. Sentado a la puerta del rey, él se enteraba de todo lo que pasaba, que entraba y que podían estar hablando fuera del palacio. Se enteró de una conspiración para matarlo. Informó de eso a Ester, que lo dijo al rey. Se investigó y se supo que era cierto, y se ejecutaron a los conspiradores. Ester 2:19. Dice así la escritura. Vamos a leer el 18. Hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos. El banquete en honor de Ester, y alivió a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la facultad real. Mardoqueo salva la vida del rey. Cuando fueron reunidas las vírgenes la segunda vez, Mardoqueo estaba puesto a la puerta del rey. Y Ester, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando ella estaba bajo su tutela. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Pero Mardoqueo se enteró de la cosa, y él lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y fue investigada la cosa y fue hallada cierta. Por tanto, los 2 fueron colgados en una horca, y se escribió el caso en el libro de las crónicas delante del rey. Se escribió el suceso, pero no, y qué hicieron contra los conspiradores. Pero en el libro no relata de qué manera se le agradeció, de qué manera fue beneficiado Mardoqueo con esto. No hicieron nada en ese momento. Aparece luego en el relato de Ester la figura de Amán como favorito del rey. Él era el que estaba allí junto al rey siempre. Pero Mardoqueo no le rendía honores. Para Amán, cuando él entraba al palacio, todo el mundo tenía que postrarse, hacerle la venia. Pero Mardoqueo no quería hacerlo. Amán se llena de odio contra él y su pueblo. Decide destruir a los judíos y así lo propone al rey, que acepta para complacerle. Como el rey tenía muy buena relación con Amán, Amán le dice que Mardoqueo
no se inclina delante de él y por esa razón lo va a matar, pero no solo va a matar a Mardoqueo, sino que va a matar a toda la nación y el rey Asuero le dice que sí. Esto lo tenemos en Esther 3, 1 al 15. Después de estas cosas, o sea, después de todo lo que pasó ya de lo que ahorcaron, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey estaban a la puerta del rey. Se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? O sea que esto no solamente fue un deseo de Amán, sino que fue el mismo rey que ordenó que todos los siervos tenían que postrarse. Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán por ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero no contentándose con poner la mano en Mardoqueo solo, ya que le había declarado el pueblo de Mardoqueo, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Vemos cómo siempre el enemigo ha querido acabar con el pueblo de Dios. De la misma manera sucede hoy en día. Somos pueblo de Dios y el enemigo no descansa. El enemigo siempre está buscando la oportunidad de destruirnos, más a aquellos que le sirven al Señor. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echado o sea, fue echada suerte, porque ellos creían en la suerte, la buena suerte y la mala suerte, delante de Amán de día en día, de un mes en mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Aquí estamos viendo este relato de Amán. Estamos viendo cómo lo que estamos leyendo aquí es lo que está escrito en el libro de Esther. No es simplemente el relato de un comentarista. El duelo de los judíos. Cuando se recibió la orden real, todos los judíos tuvieron gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Mardoqueo se vistió de cilicio y ceniza. Esther sufre gran dolor. Mardoqueo le recuerda que ella también corre peligro. Esther pide que los judíos de Susa ayunen por ella, porque se propone presentarse ante el rey, aún contraviniendo la ley que lo prohibía. Y ella dijo: y si perezco, que perezca. Pero ella va a implorar delante del rey. Vemos a un Mardoqueo que se viste de cilicio. Eso eran ropas ásperas y se colocaban ceniza desde su cabeza. O sea, era una vestimenta desagradable, inapropiada para poder estar, áspera, para poder estar en el palacio. Eso lo vemos en Esther 4, del 1 al 17. Luego que supo Mardoqueo que todo lo que le había dicho, todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por medio de la ciudad clamando con fuerte y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Por esa vestimenta no podía entrar. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Aquí nos está relatando que como eran muchas ciudades donde estaban los judíos, la orden se dio
para todas las, donde estaban los judíos, donde quiera que estuviera un judío, podían matarlo. Entonces, por eso, en cada lugar donde ellos estaban, hicieron ayuno y celicio. Pero ella, para poder presentarse delante del rey, ella pide que ayunen. Aquí no dice delante de quién están ayunando, pero se supone que están ayunando delante de Dios, para que ella pueda hallar gracia delante del rey. Y de la misma manera nosotros nos presentamos delante de Dios y hacemos ayuno, no para torcer la voluntad de Dios, sino para que Él pueda mirarnos y en su misericordia nos conceda lo que estamos pidiendo, porque ella dice, y si perezco, que perezca. Ella está pidiendo el respaldo del pueblo en ayuno, pero no sabe realmente cuál es la respuesta del Señor, aunque no nombran Dios, pero ella está ayunando delante de Dios. El arrojo de Esther. La reina entró ante Asuero. Este le extendió el cetro en señal de gracia y le pregunta qué quería. Esther le invita a un banquete junto con Amán. Se celebra el banquete, pero Esther no dice lo que quiere, sino que solicita que vengan a otro banquete al día siguiente. Amán se jacta con su familia de disfrutar el favor real. Su mujer le recomienda que haga preparar una horca para Mardoqueo. O sea, Esther viene y le dice al rey que va a hacer un banquete, pero como Amán es el que está allí primero que todos, entonces Amán va, incluso la invitación era para Amán. Amán contesta, cuenta este relato en su casa y la mujer está creyendo que todo está bien. La mujer está creyendo que tiene el favor del rey. Y pues sí tenía el favor del rey, pero no sabía cuál era el pensamiento que tenía Esther al invitarlo. No debemos precipitarnos cuando nos presentemos delante de Dios. Esperemos en Él. Él nos va a poner las palabras precisas. Él va a llenar nuestra boca. Hagamos lo que es correcto. Pero así como esta mujer se presentó un día y no declaró nada, sino que al otro día. Pero también se presentó agradando al rey. ¿Cuántas veces nosotros nos presentamos delante de Dios para agradarle primeramente y después la petición? No, usualmente nosotros nos presentamos es, Señor quiero, Señor necesito, Señor, ¿por qué no das? Y la manera correcta es alabanza, entrar por sus puertas con alabanza. Esther 5, el 1 al 14. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y se puso en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono real en la casa real, enfrente de la entrada de la casa. De manera que el rey la podía ver desde el sitio donde ella estaba. Y fue que, como vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se llegó Esther y tocó la punta del cetro. Esto era la costumbre que se hacía en ese entonces, ¿no? La gracia del rey fue aceptada. Y dijo el rey, ¿qué tiene, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si al rey place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Esther fue muy táctica aquí. No se presentó poniendo quejas, hablando de Amán, sino que ella lo llevó a una invitación, pero luego el mismo Dios hace que se den las cosas de una manera que ni Esther sabía cómo se iba a pasar.
porque más adelante cae en desgracia Amán, no solamente por lo que dice Esther, sino cómo se dan las cosas. Y respondió el rey: apresúrense, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebía vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Sabía el rey que Esther tenía algo en mente y quería que se lo dijera. Sabía que había una petición detrás de esa atención, y él quería responderle a Esther a lo que ella le solicitara. Pero Esther guardó prudencia. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es: si he hallado gracia en los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y hacer mi demanda, que venga el rey con Amán al banquete que les dispondré, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Ahí viene Esther y espera para poder hacer la otra petición. Es cuando entonces Amán va a su casa, perdón, y relata que está bien, no solamente con el rey, sino también con la reina. En el 2:6 y añadió Amán, también la reina Esther: a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y aún para mañana soy convidado de ella con el rey. Él está muy contento, pero seguía lo que tenía contra Mardoqueo. Pero en todo esto nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y a todos sus amigos: hagan una horca alta de 50 codos, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. La mujer Zeres, la mujer de Amán, le aconseja que hagan una horca, y llama a los servidores de ellos allí para que hagan una horca, y cuando estén en el banquete en el segundo día, le cuente al rey, y el rey le va a aprobar. Eso es lo que está pensando la esposa de Amán. Pero como Dios sabe hacer sus cosas y nunca llega tarde ni se adelanta, entonces veamos qué nos dice aquí el homenaje a Mardoqueo. El rey pierde el sueño y para distraerse, mire, pide que le lean las memorias reales. Se lee el registro de lo que Mardoqueo había hecho de salvar la vida del rey. Este pregunta a Amán qué se debe hacer a una persona a quien el rey quisiera honrar. Amán, pensando que se trataba de él mismo, dijo lo que había de hacer. O sea, Amán habla como si fuera para él. El rey le ordena que se haga el homenaje a Mardoqueo. Amán se ve obligado a presidir ese homenaje y se va a su casa avergonzado, porque le tocó entonces a Amán hacer lo que él pensó que le iban a hacer a él. Y nada más y nada menos que era para Mardoqueo, a quien él odiaba. Capítulo 6 dice: aquella noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de los registros de las crónicas, y las leyeron delante del rey. Y se halló escrito como Mardoqueo había dado aviso respecto de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: qué honra, qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. Y respondieron los siervos del rey y sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio de afuera de la casa del rey para decirle al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y le dijeron: es Amán el que está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entonces allí cuando le pregunta qué se va a hacer a la persona que hay que honrar. En el versículo 10 del 6 dice: entonces el rey dijo a Amán:
apresúrate, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho, porque él lo que dijo fue que le pusieran ropa de príncipe, que lo llevaran en caballo, que lo pasearan por la ciudad y que pregonen sobre él. Entonces le tocó a Amán hacerlo. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Le tocó a Amán hacerle a Mardoqueo lo que quería para él. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba en el asunto. El banquete de Esther. Eso fue la primera noche del banquete. Ahora vamos a la segunda, al segundo día. En su segunda comida con el rey y Amán, Esther declara a Asuero la conspiración de Amán y lo que significaría para ella y su pueblo. El rey se enfurece y sale. Amán ruega a Esther por su vida. Cuando el rey regresa, encuentra a Amán en posición comprometedora y decide que se le cuelgue en la horca que se había preparado para Mardoqueo. Esther 7, del 1 al 10. Todo lo que él quería hacerle de malo a Mardoqueo se vino contra él. Y como le digo, en la intervención del rey ni la misma Esther pensaba cómo se iban a dar las cosas, porque resulta que él, que Amán rogándole a Esther, y se supone por la costumbre que Esther estaba recostada en un mueble, en un sofá allí, estaba recostada. Y él se inclina, Amán se inclina a pedirle, a implorarle, tal vez agarrándole los pies, agarrándole el vestido, agarrándole las manos. Y esa es la posición comprometedora que dice aquí, cuando el rey regresa, que lo encuentra, y entonces dice que sí, la va a violar allí en su misma casa. 7 del 1 al, vamos a leer aquí en el 7:3. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si le place al rey, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque vendidos estamos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, entonces yo hubiera callado, bien que el adversario no habría perjudicado al rey. Ella está hablando aquí de que el enemigo no es solamente enemigo de ella y su pueblo, sino que también es enemigo del rey. Respondió pues el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el hombre que ha pensado en su corazón ejecutar semejante cosa? Y Esther dijo: el enemigo y adversario es este maldado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y se levantó luego el rey del banquete en su favor, dejando de beber, y se fue al huerto del palacio. Se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Volvió después el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. En realidad ella estaba reclinada sobre un sofá, dice aquí, como era la costumbre en los banquetes. Entonces dijo el rey: ¿también querrá violar a la reina estando conmigo en casa? Como esta palabra salió de la boca del rey, el rostro de Amán fue cubierto. Cuando lo cubren ahí, lo que están significando es que tiene una sentencia a muerte. Por eso lo cubren los servidores del rey. El nuevo decreto. Mardoqueo es elevado a hombre de confianza del rey, y como según la ley persa no se podía revocar un decreto, Esther convence al monarca para que dicte otro decreto que autorice a los judíos a defenderse y aún a tomar iniciativa contra sus enemigos. Así se hace y hay gran alegría entre los judíos. O sea,
El rey no puede decir ya, cancelamos el decreto de que se levanten contra los judíos. No se podía hacer, pero sí los autoriza, siendo ellos unos vasallos del rey, sí los autoriza que se defiendan de todos los que van contra ellos. Entonces, por esto ellos se alegran, y no solamente que se defiendan, sino que ellos puedan tomar iniciativa de cómo contrarrestar el ataque del enemigo. El mismo día dio el rey Asuero a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era para ella, su tío. Esther le dijo cuál era la relación familiar. Y se quitó el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Y volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había formado contra los judíos. Entonces tendió el rey a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y he hallado gracia delante de él, y si la cosa es recta delante del rey y agradable yo en sus ojos, sea escrito para revocar las letras del designio de Amán, hijo de Amedata agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Una mujer que se preocupa por su nación, no solamente por ella. Y es lo que nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que debemos orar por nuestros gobernantes. Si no oramos por nuestros gobernantes, ¿cuántas cosas podrían suceder? Nosotros pudiéramos salir de la situación en que nos encontramos si la iglesia se levantara de verdad a orar, si la iglesia se levantara de verdad a creer que Dios puede poner un gobernante que siga sus pasos, un gobernante que no busque poder en la brujería, sino que busque el poder en Cristo Jesús. La derrota de los enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Las autoridades persas los apoyaron. Mueren los hijos de Amán. Los judíos deciden conmemorar este evento mediante la celebración de una fiesta todos los años. Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Por eso estamos viendo aquí que ya ellos se defienden y que ellos, en vista de la victoria, porque tienen victoria ante los persas, entonces ellos celebran la fiesta de Purim, la fiesta de la victoria. Esther 9, del 1 al 14. Y en el mes 12º, que es el mes de Adar, o sea, marzo, para nosotros, a 13 del mismo, cuando tocó la ejecución de la orden del rey y su ley, el mismo día en que esperaban los enemigos del judío tener el dominio sobre ellos, fue lo contrario, porque tuvieron los judíos el dominio sobre los que lo aborrecían. Esperaban que ellos iban a vencer porque tenían el respaldo del rey, pero luego se les volteó la cosa. Los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para meter manos sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. O sea, cuando vieron el respaldo del rey, así como cuando leíamos en Crónica y leíamos en otros libros, cuando veían, cuando estaban en eso también peleando, veían el respaldo del Señor, entonces venía temor sobre esas naciones. De la misma manera vino temor aquí sobre los persas, porque vieron el apoyo que tenían del rey.
Y todos los príncipes de las provincias, los virreyes, capitanes y oficiales del rey, ensalzaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, porque Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por toda la provincia, pues el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose. E hirieron los judíos a todos sus enemigos a golpe de espada, con mortandad y destrucción. Hicieron lo que quisieron con sus adversarios. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsadán, Tadalfón y otros cuantos más ahí. El mismo día vino la cuenta de los muertos en Susa, residencia real, delante del rey. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, han muerto los judíos y destruido 500 hombres y a 10 hijos de Amán. En las otras provincias del rey, ¿cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecho? Y respondió Esther: si place el rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, y se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero al despojo no extendieron su mano. O sea, no fueron a buscar riqueza, no fueron a buscar nada, sino sencillamente querían era poder defenderse, pero tenían que matar para poderse defender. El 10:1 al 3, ¿qué nos dice? Espere. No, 10. Y el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y las islas del mar y toda la obra de su poder y autoridad y la declaración de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de los anales de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo judío fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y muy apreciado por la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo y hablando paz para todo su linaje. A un hombre que querían matar, un hombre que querían exterminar, un hombre que nunca se doblegó ante la maldad, porque Amán lo que refleja es el mal. Entonces Dios lo engrandeció. Veamos qué nos dice aquí este relato con respecto a Cristo en el libro de Esther. Porque debemos mirar cuál es la enseñanza que nos trae en el fondo con respecto al Señor. Porque nosotros lo que vivimos en el tiempo ahora después de Cristo, nosotros estamos viviendo el tiempo de la resurrección, de la obra de Cristo en la cruz. Entonces siempre debemos mirar cuál es la aplicación con respecto al Señor Jesucristo y cuál es la aplicación que puede traernos personalmente cada libro. Aquí no estamos leyendo los libros por aprender historia. Aquí estamos aprendiendo algo espiritual, algo que nos lleve a poder tener un cambio, a poder comprender la grandeza, a poder comprender la defensa, a poder comprender cómo el Señor aparta un lugar para nosotros y cuántas cosas pudiéramos nosotros entender a través de el estudio de estos libros. No solamente es el relato histórico. Entonces podemos ver que el libro de Esther no menciona a Dios específicamente. La soberana protección de su pueblo se percibe a lo largo de todo el libro. Así es. La protección se ve desde el inicio. Dios puso a Esther en la posición clave que le permitiera impedir los planes de Amán para destruir a los judíos. O sea, si no llega Esther, no se da la protección a los judíos. Pero si no se niega Basti, no llega Esther. Pero es Dios haciendo todas las cosas allí como su plan perfecto.
su plan que nadie puede hacer invalidar, que nadie puede invalidar. Esther tipifica a Cristo por su disposición a entregar su vida para salvar a Cristo, a salvar a su pueblo, perdón. Esther también representa la posición de Cristo como abogado de Israel. Mire, ya lo vemos aquí. Ella es capaz de darlo todo por su pueblo, pero también vemos como ella está intercediendo como abogado ahí. En todos estos hechos, Dios declara su amor por Israel y su constante protección de los judíos. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Bueno, este relato de Esther, de verdad es un libro corto, pero es un libro de una profundidad, como todos los libros de la Biblia, solo que nosotros tenemos que buscar ese contenido y el Espíritu Santo es quien nos puede ayudar para poderlo encontrar. En estos tiempos que estoy leyendo los libros del Antiguo Testamento, he podido ver cómo el Señor actúa en todos ellos, cómo el Señor nos enseña su palabra. Por eso es que es necesario conocer la palabra. Cómo el Señor, a pesar de ser un pueblo infiel, una y otra vez vemos la misericordia de Dios. El Señor se aira por un tiempo, la Escritura lo dice, pero luego su misericordia nos alcanza. Bueno, hasta aquí nos acompañó el Señor en esta noche. Damos gracias al Rey por este tiempo. Si alguien tiene algo que agregar, puede decirlo en este momento. Luz Amanda. Cuéntame. Luz Amanda, no se te escucha nada.